Hola, muy buenas noches. De nuevo con ustedes y con el ánimo de compartir nuestras reflexiones con motivo del Día de Canarias. Eh, Estamos están ustedes viendo el- esto, estas consideraciones, estas reflexiones que haremos juntos con TAC Televisión, con Nortevisión y con Televisión Mogán. O sea que realmente tenemos eh, lo que lo que deseábamos, ir cubriendo todo el espacio canario para de alguna manera podernos comunicar más y mejor. Hoy nos toca hablar, con motivo del pasado del Día de Canarias, nos toca hablar de la canariedad. Una especie de examen que nos vamos a hacer eh, tirando atrás y mirando al futuro. Lógicamente analizaremos el presente, que es el sistema más científico que hay para ver si avanzamos o no avanzamos. La primera parte sería revisar si los valores conquistados son todavía parte de nuestra riqueza, si hemos ido perdiendo esos valores, qué valores hemos ido perdiendo y cómo estamos en este momento sería el segundo paso. Y el tercero es esbozar juntos una especie de programa de perspectiva de futuro, cómo nos gustaría que nuestras islas crecieran, maduraran y se posicionaran como pequeños territorios, pero ricos en sabiduría, ricos en sociedad, socialización y ricos en manera de ver y pensar. Nosotros podemos plantear el tema desde el punto de vista comparativo. Hemos dicho, por ejemplo, hay una serie de tópicos, unos positivos, otros negativos, los voy a anunciar rápidamente. Por ejemplo, los canarios son aplatanados. Obviamente tiene unas connotaciones negativas esta expresión y viene a decir que nos tienen que ayudar permanentemente, porque somos, quizás por el calor, ¿no? Somos unos vagos, somos unos lentos, somos personas que apocaditas y, y no añaden o no se dan cuenta de que nosotros hemos sido a lo largo de la historia de estos 500 años un pueblo sometido de alguna manera, sometido a varios poderes. Nos educaron en el usted, en toda la península el tú estaba muy consagrado ya. Nosotros seguíamos diciendo usted a nuestros padres, usted a las personas mayores, a lo mejor con 4 o 5 años mayor que nosotros, ya teníamos la obligación de tratarlos de usted. Esa consideración que teníamos con el mayor, ese respeto que se imponía, ese castigo que se infligía cuando cuando se faltaba el respeto, ese es una manera de evidenciar nosotros nuestra identidad. Eso no quiere decir que hoy por hoy hemos espabilado, hoy por hoy estamos sumados al carro de la creatividad, hoy por hoy tenemos empresas apoyantes, hoy por hoy tenemos colegios perfectamente dotados de profesorado, de materia, de conocimiento, de riqueza que de alguna manera nos está haciendo crecer. Yo por ir desbrozando un poco la situación canaria positiva y negativa. Entonces, en este contexto ya irán apareciendo más tópicos, ¿no? Por ejemplo, la socarronería. Un socarrón es una especie de persona que no expresa lo que piensa, que actúa por detrás, que sonríe cuando alguien ha dicho algo con lo que no está de acuerdo.
La socarronería nos lleva a la desconfianza de que cuando nos animan no sea lo contrario. No, no, tú sigue por ahí que va muy bien. No, 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 tú sigue por ahí. Entonces eso es una socarronería o es un deseo de ayuda al que está caminando por ese sendero, está rehaciendo o haciendo su vida. Y alguien socarronamente le dice, sí, tú sigue por ahí, vas bien encaminado, perfecto. Entonces, pues, ahí lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien, ¿qué me dice? Entonces, esto es un poco la socarronería. Esto, por otro lado, las cualidades del canario es un hombre acogedor, un hombre de una mujer, claro, hablamos en términos genéricos. Entonces, las personas canarias somos nobles, somos acogedores, somos cariñosos, tenemos un deje en el hablar que es alabado por todos los que tienen a lo mejor un lenguaje, una expresión bastante strong, bastante fuerte, bastante enérgica. Nosotros no, nosotros somos más apaciguados, ¿no? Somos atentos, estamos atentos a las necesidades de los que nos rodean. Yo no sé si esto está en camino ¿cómo se llama? Que se dicen de las plantas, en peligro de extinción o está prosperando. No lo sé, esto para analizarlo todos tendríamos que hablar si esa acogida, esa comprensión, esa amabilidad con los demás no está inficionada de desconfianza, de temor al otro, de a qué vendrá, de aquí no. No lo sé, vamos a desentrañarlo entre todos. Arminda, ¿qué te ha parecido un esquemita del canario antiguo, del canario acogedor, pero al mismo tiempo sumiso, del canario agasajado o agasajador, pero al mismo tiempo receloso? ¿Qué opinas un poco de esto? Yo creo que la geografía siempre condiciona a las personas, ¿no? Y en ese sentido, al ser isleños, hace que realmente nos sintamos de alguna manera con el resto aislados y a la vez nos ayuda a estar mucho más unidos entre nosotros, porque sabemos que somos los que nos podemos pues ayudar unos a otros, ¿no? Y poder estar juntos y poder apoyarnos y demás, ¿no? Y siempre cuando viene alguien de fuera, es literal que viene de fuera, ¿no? Porque no es que haya como en la península que te puedes conectar por allá para acá para la ida y para la venida. No, efectivamente los isleños estamos aislados y el que viene entra o por barco o por avión. No hay más forma, ¿no? O nadando en tal caso, si es un gran atleta. Entonces, bueno, pues claro que tenemos ese espíritu de miedo también, ¿no? De a ver quién nos viene a invadir, a ver quién viene a nuestra casa. Además, como de la misma manera tampoco tenemos mucha escapatoria si no es por barco o por avión, creo que a nivel psicológico también se va configurando en nosotros esa sensación, ya que a nivel geográfico realmente lo vivimos, ¿no? Entonces lo digo porque creo que nos puede ayudar a enmarcar qué es lo que a nivel psicológico podemos ir sintiendo como isleños, ¿no? Pero por contra es lo que hablamos, ¿no? Nos unimos más a nosotros mismos, a nuestras gentes, a nuestras costumbres, a nuestra cultura, a nuestro paisaje, ¿no? Y además yo soy una gran defensora y siempre lo digo de qué suerte vivir aquí. Yo soy así muy orgullosa de mi canariedad y de mi gente canaria y de mis islas Canarias. Y de verdad que lo vivo con un alma canaria, con un espíritu canario pues de alegría, de orgullo, porque de verdad que siento que nuestra nobleza
y nuestro querernos ayudar y querer no solo ayudar a los que somos y los que estamos y cómo nos unimos, sino al que viene de fuera también, ¿no? Cómo queremos que se sienta en casa, cómo queremos que se sienta bien. Quizás lo que decías, Antonio, igual no descarto que pueda ser por el temor de, oye, para que no nos invadas, ¿no? Somos amigos, también son estrategias a nivel psicológico a veces que ocurren, ¿no? Pero es cierto que cuando sales fuera y te encuentras con un canario, eso es apoteósico. A lo mejor no lo conoces de nada, pero como escuchas que hay un deje canario, el abrazo está asegurado, ¿no? Entonces eso es un regalo. No sé si en otras culturas ocurre lo mismo, pero tengo la impresión de que no. Sin embargo, pues aquí sí que el canario, donde quiera que nos encontremos, nos sentimos como hermanos, ¿no? Realmente. Sí, no, evidentemente. Yo recuerdo una vez ir por una autopista alemana y me adelanta un coche y miro la matrícula y es un Gran Canaria. Es que empecé a tocar bocina, empecé a picarle la luz, empecé a tal. Y luego ya me voy calmando diciendo, de repente no es canario, tiene un coche canario. Canarias apenas la conoce, a lo mejor no ha ido nunca a Canarias, déjalo. Porque su indiferencia frente a mi excitación fue notoria, fue frustrante para mí, ¿no? Es decir, ni siquiera levantó la mano, que es lo menos que se puede hacer. O sea que efectivamente el isleño, cuando vamos y nos encontramos con el colega, ya nos hacemos por definición amigos, ¿no? Aunque a lo mejor si tanto es nuestra efusión y tantas la prisa que tenemos de seguir, posiblemente no le preguntemos ni de qué pueblo es, ni cómo se llama, ni si tiene teléfono y te lo puede dejar para intercomunicarnos, ¿no? Pero nos vimos, nos abrazamos y nos alegramos mucho de que estuviéramos y lo que se te ofrezca, pero cada uno por su lado. ¿Cómo acudo yo a este ahora cuando se me ofrezca, ¿no? Efectivamente, has dicho muy bien, me ha gustado, cuando has tapizado o tamizado el concepto de isleño, ¿no? Es un hombre, no sin ser chauvinista, sin ser el hombre apegado a la tierra y no hay más mundo que este, sin embargo, sí vive el aislamiento sistemático, ¿no? Y que dejar de aislarte unos días cuesta mucho dinero. Eso también es cierto. Por tanto, muchísima gente está privado de esa extensión al mundo en general. Pero yo diría aquello me comentaba un señor de la isleta, muy enamorado de él. Dice, mis padres eran feriantes, mi padre y mi madre cogían sus coches y se iban, por ejemplo, en mayo, a la mitad de mayo, se iban a los pueblos y no volvían hasta agosto, septiembre, posiblemente septiembre, que se acababan las fiestas en los pueblos. Nosotros nos quedábamos a la deriva con la llave al cuello, la llave de casa, pero nos poníamos a jugar en la acera, contaba él. No habían coches, ya habían coches y ya venían tocando pita para que nos apartáramos, y si tenía que parar porque estábamos implicados en un gol en puerta, no nos iban a fastidiar el marcaje, ¿no? Decía él. Entonces, estaban jugando a la espera de que alguna madre de alguno de nuestros amigos dijera, fulano, Paco se llamaba, Paco, venga a comer a casa. Ah, vale, señor. Entonces se mantenían. A veces no dormían solos en sus casas y sus hermanos. A veces se quedaban en las casas de los amigos. O sea que durante 4 meses ese niño vivía con los vecinos, pero como si fuera su familia, como si fuera su casa. Esto hoy, esto es una anécdota que se cuenta, pero que pudo ocurrir hace muchísimos años. Sí, estas historias ocurrían a la mitad del siglo XX, en el 1960, 1950, 1940. Ocurría en esta fecha que para nosotros, los que estamos ya en el año 2000, consideramos esto
fechas recientes, para ustedes que son más jóvenes probablemente sea de siglos pasados. Entonces, la situación en este cambio que se va produciendo, porque se produce en el mundo entero, perdemos fenómenos culturales arraigados y adoptamos otras costumbres impuestas, pero que son con mucho mejor vistas. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación o...? ¿Te refieres a...? A nosotros. Nosotros dejamos modos de hablar, modos de pensar, Sí, modos de exacto. actuar a cambio de lo que nos dicta, por ejemplo, la televisión, o nos dicta un colectivo que no es canario. Yo creo que ahí, y lo comentaba en un programa anterior con Paco, ¿no? Que tenía la suerte de estar también con él, creo que ahí en el fondo también hay como una parte de esa psicología que heredamos de ese canario que fue también, como tú bien decías, conquistado, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, sin querer, creo que adquirimos determinados pues, hábitos y lenguajes y demás que no nos corresponde tanto al canario, pues quizás hasta por complejo de inferioridad, ¿no? Me atrevo a decir, y estoy haciendo así como un diagnóstico muy de andar por casa, ¿no? O sea, habría que analizar bien qué es lo que está pasando detrás y demás, ¿no? Pero sí que en ocasiones nos confundimos el mal hablar con los canarismos, ¿no? Y para nada, el canarismo y nuestra habla canaria y nuestra canariedad no es hablar mal, son nuestras costumbres, es nuestra cultura y es nuestra forma. Otra cosa es hablar, ¿no? Con palabras cortadas, con no sé qué, ¿no? Otro tipo de historias, pero un canario bien hablado es un canario para mí precioso, ¿no? Y que te digo, y se conoce en cualquier parte del mundo, igual que se conoce el argentino, igual que se conoce el colombiano, y es parte de nuestra geografía y es parte de nuestra identidad, ¿no? Y francamente creo que nos une y que une esas fronteras, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota, y es que, como sabemos, aquí en Canarias, los canarios nos queremos un montón, pero ya dentro de las islas, pues Gran Canaria por un lado, Tenerife por otro, ¿no? Rivalizamos, a veces mucho que ver también con el tema de fútbol y de cuestiones así, o de cuestiones más políticas y demás, ¿no? Sin embargo, recuerdo que hice con mi marido, ¿no? Hace ya varios años, hicimos un viaje a la península de estos organizados y tal, y lo que te comentaba antes, ¿no? Precisamente en la guagua escuchamos hablar canario y dijimos, ustedes son canarios y tal, y resulta que eran de Tenerife, ¿no? Y esto, nos dimos un abrazo, pero como si nos conociéramos de toda la vida, pero como si fueran familia. De hecho, la gente pensó que en algún momento que ya nos conocíamos de antes, que éramos familias o algo, ¿no? Nosotros que no, porque después desayunábamos juntos, cenábamos juntos, es decir, nos hicimos como súper amigos, ¿no? Y dice, bueno, pues qué curioso, ¿no? Y es parte de esa idiosincrasia, es parte de ese conocernos y reconocernos, pues ese lenguaje, esa forma de habla, ese canarismo, esas costumbres, y creo que es muy rico y no debemos de perderlo, pues por nada del mundo, vamos, para poder adaptarnos a nada. O sea, nosotros somos quienes somos y tenemos nuestra memoria histórica, y todo esto pues sucede por algo, y creo que hay que seguirlo manteniendo, ¿por qué no? Sí, bueno, efectivamente estamos en una mezcla, no digo de raza, pero sí de regionalismo, que nada tienen que ver unos con otros, sobre todo el regionalismo del continente español con el canarismo de las islas, ¿no? Hay diferencias, por ejemplo, entre andaluces y catalanes, o vascos o gallegos, pero en definitiva nuestro modo de hablar, nuestra sencillez y nuestra cadencia es muy simpática y muy acogida en situaciones
exteriores, ¿no? Bueno, pues vamos a ir meditando, vamos a ir avanzando, pero pasamos un ratito de descanso. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como Producto del Año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, hemos vuelto de este descansito. Retomamos la canariedad, retomamos el proceso de cambio que se producen. Por ejemplo, en Canarias había una moralidad muy estricta. Apareció el turismo, sobre todo el turismo nórdico, donde pues aparecían señoras solas al esto, no aparecían maridos que no aparecían las señoras. Entonces pues se fue creando una especie de costumbre o de uso o de posibilidad de maridaje roto, como se usaban en estos sitios, ¿no? Esto creó una tensión moral del el uso que teníamos del matrimonio, que era hasta que la muerte nos separe, a un relajamiento moral de la posibilidad de que yo no me encuentro a gusto con mi señora, no nos compenetramos, no nos queremos, y a lo mejor con la suequita que he conocido en el hotel sí, y que estaría dispuesta a compartir su vida. Entonces pues se planteaba el divorcio con muchísimo escándalo al principio, pero con muchísima normalidad después. Y nos hemos vinculado. O sea, si seguimos aplicando valores morales, tendríamos un análisis. Pero en este caso no estamos en valores morales, estamos en valores sociales, en valores que son morales, cuidado, en moralina una cosa, fidelidad a los mandatos de nuestra religión es otra cosa, y esto, como se llama, análisis de la realidad, es la que estamos haciendo, ¿no? Entonces no nos definimos por bondad o maldad, sino evidenciamos los hechos. Se incorpora a partir del año 63 este fenómeno hasta el punto de que en algunos momentos de esos años posteriores, esto como se llama, bueno, esto se eclosiona en el año 75 con la muerte del dictador y la apertura a la democracia, ¿no?
no es que esto en el año 64 empieza, no. Se fragúa, se va analizando, se va conviviendo y explota en un momento determinado. Y algunas veces nuestra región canaria superó en número de divorcios a cualquier ciudad importante de península. Entonces, este fenómeno ocurrió y pasamos de un extremo al otro extremo. Lo mismo podríamos decir con respecto al idioma. Nosotros teníamos un canarismo que Arminda ha descrito muy bien, una forma de hablar de campos y demás, donde primaba el canarismo antiguo, ¿no? El verbo ser era yo soy, tú sos, él es. Entonces era una conservación de la raíz para todo el conjunto del verbo, y luego se impuso el verbo ser peninsular, que es irregular. Yo soy, tú eres. Se cambia la raíz del S por la E, R, ¿no? Entonces, estas cuestiones van produciendo unos cambios mentales que va abriendo la mentalidad a otras culturas. Entonces, el Cabildo hizo, donde yo participé hace muchísimos años, en el año 73, se hizo un trabajo de cultura y subcultura del hombre canario, que venía, en la cultura venía a incorporar otras culturas, y en la subcultura es lo que va quedando de la cultura anterior, que se va sobreponiendo o va sustentando la cultura actual. Entonces, este análisis fue muy interesante. Se leyó en el Cabildo este trabajo y aparecían ¿cómo se llama? Testimonios de matrimonios mixtos de nórdicos con canarios, nórdicas con canarios, nórdicos con Canarias y canarios con, exacto, lo que decía Rajoy. O sea, es que yo me estoy liando. El tema es que avanzamos, que creamos unas situaciones distorsionantes en la historia, pero que eso significa avance en la incorporación a otras culturas. ¿Esto qué crea? Desde el punto de vista sociológico, crea una apertura, crea lo nuestro es lo mejor. No, ya no es así. Lo que viene puede ser asumido por nosotros. Eso nos produce felicidad, eso nos produce una amplitud de mira, eso nos produce mucha más apertura social. Yo no sé, Arminda, ¿cómo verías tú desde el punto de vista sociológico? Ya he dicho, a ver si tienes algo más que añadir, pero desde el punto de vista psicológico, ¿qué está pasando en estas familias? ¿Qué pasa en estos padres, en estos jóvenes y en estos niños, efectivamente? Pues ahí yo creo que eso, ¿no? Que se experimenta como esa apertura de mente, ¿no? También de cuando llegan otras culturas, otras formas, y eso es riqueza también, ¿no? Al margen de lo que comentaba antes, que estamos ahí como muy unidos y demás, también eso tiene sus peculiaridades y tiene sus cosas no tan buenas, ¿no? Y el que venga gente de fuera y enriquezca un poco, que abra esas mentes, como tú bien decías, eso también ayuda, ¿no? A ver otras formas, porque si no también nos quedamos como muy sesgados y muy en esa burbuja de hacer siempre como se tiene que hacer, ¿no? Y habría mucha gente, imagino que infeliz, en el tener que mantener esa situación, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las cosas que nos ha caracterizado al canario, y yo creo que en eso sabes tú muchísimo más que yo, es esa parte de matriarcado, ¿no? Así como en otras culturas es el patriarca el que realmente está. Sin embargo, nosotros, la madre, ¿no? Ese matriarcado es el que más ha primado aquí en las Islas Canarias, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Todo lo que eso conlleva de sobreprotección, de
de tenernos ahí en el nido, de no dejar volar del todo, ¿no? Por todos esos miedos que se fundamentan también por la distancia, por el salir más allá de los límites de la isla, ¿no? Atravesar el mar, todo eso, ¿no? Entonces creo que eso también nos ha ido configurando a nivel psicológico. Y bueno, ahí está el libro, ¿no? Del niño canario, que es precioso y que realmente va describiendo y analizando cada una de las cuestiones a nivel de memoria histórica y de cómo eso ha ido configurando la psicología del canario, ¿no? Sí, no, efectivamente, el canario, otra de las líneas que complementaban su pensamiento y su acción era el tradicionalismo. Esto ha sido así toda la vida y así seguirá. Este es el lema del tradicionalista, ¿no? Entonces, el tradicionalismo ha sido también una gran retención, un muro de contención para el avance de apertura de mentes, ¿no? El tradicionalismo es bueno para sostener costumbres que en positivo de alguna manera definen el pueblo, pero también es un hándicap para en posturas extremas mantenerse a raya sin querer dar un paso hacia la modernidad, hacia el cambio de pensamiento, hacia la apertura de ideas y efectivamente estamos en esa lucha, ¿no? Si es el matriarcado el que prima, que tienes toda la razón, Arminda, en esta afirmación y en estos estudios que has podido realizar, no solamente con la matriarca, sino con la educación que se transmite a unos niños y a unos jóvenes, y ahí estamos, ¿no? Por eso sugería el libro del libro canario. Hay un libro también histórico que es Psicología del hombre canario, de Manuel Alemán, que hizo furia y disgustó a muchísima gente, sobre todo el sistema, y esto es un libro, una especie de Biblia, que hay que leer para averiguar cómo es el hombre canario y cuáles son las causas que provocan esa forma de ser. La canariedad, con motivo del Día de Canarias, va basculando. Entonces, en el programa anterior, recuerdo, Arminda, que dijimos que las fiestas van como desapareciendo. Efectivamente, Felipe Bermúdez, que escribió también, un canario, que escribió también un libro, La fiesta canaria, denuncia que las fiestas realizadas por la gente del pueblo están pasando lentamente a ser unos fenómenos de tipo espectáculos que vienen ya dirigidos por las propias empresas que se dedican a este espectáculo. Y entonces, ¿compaginan o no compaginan? ¿Se identifican los pueblos con ese espectáculo o no? Lógicamente con las fiestas organizadas, con todos los actos que se realizaban en comunidad de la comisión de fiesta, que era preceptiva en todos los pueblos. Se ha pasado a lo mejor hay un presidente que es el de la Asociación de Vecinos que da el visto bueno a lo que el ayuntamiento está proponiendo de espectáculo. Entonces está el espectáculo ahí, nos gustará o no, y está el pueblo aquí. Cuando se organizaban y donde se siguen organizando, hay una identificación vital entre lo que se está realizando y lo que acordaron los nuestros en la fiesta. Nos falta el espíritu crítico, nos gustó, no nos gustó, eso es ajeno a lo que estamos hablando. Entonces, el avance que estamos haciendo la historia, ahora mismo ya en el presente hay que decir que el sistema económico no ha variado muchísimo.
Es verdad que se ha incorporado un nuevo cultivo, que es el turismo, la industria del turismo. Hasta ahora estábamos en pesca y agricultura, muy dependiente del mercado extranjero. Por tanto, si nos compraban en el continente o nos compraban en las islas del Reino Unido el tomate, por ejemplo, o el plátano, el mercado estaba bollante. Pero si no era así, Canarias sufría una pobreza inmediata por rechazo, ¿sí? Cuando aparecieron las bananas sudamericanas, cuando apareció el plátano y el tomate africano, sobre todo del norte de África y básicamente de Marruecos. Esto ha minorado y ha empobrecido el sistema económico, con lo cual seguimos diciendo que el sistema económico canario sigue siendo dependiente, muy dependiente del mercado exterior, con lo cual no dominamos nosotros la economía está dominada por el exterior, por la demanda del exterior. Esto es muy grave. Es verdad que hemos superado, si llamamos industria al turismo, hemos superado los porcentajes, pero antes el turismo pertenecía al sistema primario, que era el de servicio. Pesca para comer, carne, leche y tal para alimentarnos. En poca exportación había de estos productos primarios, pero en definitiva era lo que teníamos, ¿no? No había industria seria, industria potente. Sigue sin haberlo. Hay más pequeñas industrias, pero siguen sin enriquecerse, quizás porque no tengamos mercado posible. ¿Qué producimos en esta industria? Cerveza, sí, la tenemos, y algunas cositas más, pero punto. No hemos modificado exhaustivamente el sistema económico que nos sustenta y que es necesario para incluso nuestro carácter modificarse y adaptarse en tranquilidad y en serenidad a un sistema económico equilibrado. Esto hay que decirlo también porque tiene una parcela psicológica, el miedo a arruinarme, el miedo a perder lo que tenemos. Ahora mismo está en litigio la diferencia de aguas. Parece que hay una posición seria por parte de España, pero hay un mangoneo por parte de Marruecos, ¿no? Que quiere imponer su santa voluntad, y están reguladas las aguas internacionales perfectamente. Esto puede ser que lo tengamos ganado, pero comparece en este momento también unas riquezas petrolíferas y fundamentalmente de gas, tan necesario para Canarias y tan necesario posiblemente para Marruecos. ¿Cómo se va a dilucidar esto? En definitiva, estamos entrando en la globalización y no podemos ser autóctonos ni autárquicos, que significa tenerlo todo nosotros y no necesitar nada del exterior. Esto nunca ha ocurrido en Canarias, ni nunca ocurrirá. La autarquía no existe para los canarios. Puede existir los monocultivos, puede existir la valía que se le puedan dar o no a este tema. Entonces, aquí estamos acabando con el segundo tema de este programa, y pasaremos en el tercer estadio a analizar cómo vemos el futuro y las perspectivas canarias este día de Canarias. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Sí, hola, volvemos otra vez con ustedes en esta reflexión de la canariedad y queremos dedicar esta tercera parte al tema del futuro. ¿Qué perspectivas vemos? Aquí tenemos que ser creativos y tenemos que aportar, porque esto nos produce tranquilidad, esto nos produce cariño a nuestras tierras, esto nos produce ilusión por vivir, esto nos puede producir sentirnos partes activas de la creación de riqueza y de valores en nuestras islas. Entonces tenemos que decir que no hay perspectiva, porque el mundo está repartido como está, no hay perspectiva de nuevos productos. Las universidades están preocupadas por esta situación y están potenciando la creación de empresas dedicadas a la informática, empresas dedicadas al enriquecimiento de las relaciones, de la comunicación en general. Y entonces puede haber aquí un campo de acción que puede crearnos, no digo yo autarquía, pero sí una autonomía que nos pueda ayudar a superar este déficit, ¿no? Una seguridad. O sea, que haya pleno empleo, porque que no está en los tomates, no está en la pesca, no está en el plátano, está en el turismo, o está en la industria, o está en otros menesteres de potenciación de la isla y potenciación del mercado exterior. Entonces, esto tiene que crearnos unas nuevas perspectivas y tiene que crearnos, por ejemplo, una nueva visión de la educación práctica que impartimos a nuestros hijos, que serán los hombres de la sociedad futura, serán los que realizarán estos programas. Entonces, ¿cómo verías tú, Arminda, en el tema de la educación, qué asignaturas, qué materia podríamos ir terciándonos, interviniendo en parte para desbrozar cómo podría ser nuestra enseñanza permanente, diaria, de nuestros hijos, y cómo abrirles esas perspectivas a nuestros jóvenes universitarios y cómo potenciar esas tentativas de los departamentos universitarios, favoreciendo el enriquecimiento de nuevos mercados fundamentados básicamente en la comunicación y en los soportes que ayudan a esa comunicación. ¿Tú tienes alguna perspectiva o sueño o esperanza de cómo sería Canarias? Yo creo que aquí es un poco lo que hablábamos en el programa anterior acerca de que la clave está en ese equilibrio entre dentro y fuera, me parece a mí, ¿no? Si lo pudiéramos ver también a grandes rasgos,
con esa isla de la que hablábamos antes, ¿no? Como buenos isleños, sería dentro, y fuera, pues me refiero a todo lo que llega del exterior, tanto de península como del extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ahí es ese equilibrio en donde está la clave, ¿no? Realmente ese dentro, pues con nuestra agricultura, con nuestro ganado, con todo lo que pueda ser de la tierra, de la isla, ¿no? Que además cada vez más se descubre la importancia de consumir lo local y de consumir lo estacional, a nivel incluso nutricional, me estoy refiriendo, ¿no? Ahora, con respecto a los alimentos, ¿no? Como eso, por lo que hablábamos antes, estamos circunscritos en una geografía con unas condiciones climáticas X, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces eso va a hacer que nuestro cuerpo esté diseñado, ¿no? de una manera diferente a la que está diseñada el alemán, ¿no? Y se puede ver en nuestro color de piel, en nuestro color de pelo, en nuestro color de ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo mismo ocurre, ¿no? Realmente nos vamos a nutrir, este cuerpo se va a nutrir mejor de los productos locales que de los productos externos. Ahora bien, dicho esto, los recursos son los que son, hay escasez de recursos porque también somos una isla y cada vez somos más, y efectivamente esta apertura de mente y de trasiego también es necesaria y es interesante, ¿no? Pero sin perder de vista ni todo para el de fuera ni todo hacia adentro. Creo que es otra vez la clave, que fíjense que lo hablábamos a nivel psicológico en el programa anterior, pero creo que aquí también se puede hacer la misma traducción, ¿no? Es como ese punto de equilibrio entre nuestros locales canarios, nuestras marcas canarias incluso, ¿no? Y luego verdaderamente, pues, ¿por qué no dejar entrar a determinadas marcas y tal, y cuestiones que también son necesarias o que nos parecen interesantes, y estar ahí, ¿no? Con ese equilibrio entre todos. Sí, de todas maneras, este mercado está definido, está legalizado de alguna manera, cómo tienen que entrar otros mercados en nuestras islas y cómo tienen que dejar salir nuestro mercado hacia otras regiones. Esto está de alguna manera afortunadamente legalizado, por tanto protegido, por tanto no estamos a la deriva como históricamente hemos vivido. Hay un avance en la seguridad económica, pero en definitiva si ponemos al hombre como al ser humano como elemento central, lo más fundamental que tiene la vida, ese elemento humano tiene la razón de per se, por sí mismo, ser comunicativo, ser asociativo. Si la creatividad se comparte, el enriquecimiento sería multiplicado por muchos temas, ¿no? Por muchos valores juntos y creativos. Eso sería la solución para el futuro de Canarias, el futuro de cualquier región. Entonces, desde el punto de vista de la educación, yo digo que yo recuerdo cuando estudié, yo me sabía todo el nacimiento de los ríos de España, me conocía el trayecto, el transcurso de esos ríos hasta llegar al mar, unos y otros, unos al mar Mediterráneo y otros al océano Atlántico, pero yo por lo menos no sabía dónde estaba el barranco Los Cernícalos, que es un barranco que se visita muchísimo, que ya afortunadamente la mayoría de la gente lo conoce. O sea, quiero decir que también era importada la educación. Los libros se hacían en Granada, se hacían en Madrid, se hacían en Barcelona, se hacían en Valencia y se importaban a Canarias para el aprendizaje de unos niños que no conocían los ríos, que no tenían vivencia de su existencia, que no sabían para qué servían, no sabían
Entonces, no los habían visto. En Entonces, ese sentido, disculpa que te interrumpa, sí, Antonio, pero ahí sí que hay que partir una lanza a favor de nuestra Consejería de Educación, porque realmente los libros, y fíjate que muchos de ellos vienen por editoriales y demás, ya no es solo los maestros canarios que hacen proyectos y hacen currículum, ¿no? Y que está incluida esta canariedad, sino que incluso las propias editoriales, gracias, sí que incluyen ya a Guasimara compra 8 motos, no sé. O también, por ejemplo, el tema de los barrancos o el tema de las imágenes de los libros están hechas en Canarias, muchas de ellas. Hay otras que, por ejemplo, pues están complicadas y entonces son de otros lugares. Pero en ese sentido sí es verdad que de unos años para acá se ha cuidado mucho que los libros ya estén con esa parte más canaria y que dentro de los proyectos curriculares a nivel transversal y demás esté toda esa parte canaria bastante salvaguardada, ¿no? Hago un paréntesis en este discurso y vean ustedes lo que es el valor de la representación de la antigüedad en el proceso de Canarias, que soy yo, obviamente, y la incorporación de la juventud en un proceso de análisis real. Dice, tú no estudiarías los barrancos, nosotros lo estudiamos y lo queremos y lo amamos. O sea, ese es un proceso que hay que valorar enormemente y que afortunadamente a lo mejor yo he incorporado lo que viví y mi juicio crítico me llevaba a denunciarlo y tú estás diciendo esto ya lo hemos repescado y esto ya está incorporado en la educación. Albricias, felicidades, y yo entiendo que este modelo, este ejemplo puede ser el ejemplo y el modelo de otros sectores, ¿no? Pero fíjate, y perdona, que qué interesante, porque seguro que había muchas más personas como tú que lo vivieron así dentro de nuestra Consejería de Educación, que hicimos tanta unión, hicimos tanta fuerza que se logró el cambio, ¿sabes? Entonces, para mí es interesante el ver la fuerza que tenemos los canarios para lo que queremos y para lo que nos unimos y para lo que consideramos que sí que es lo necesario y lo justo y lo bueno, ¿no? Y bueno, entonces por eso quería decir, ¿no? Porque seguramente habría muchas más personas, posiblemente de tu edad, y fueron los que hicieron ese cambio, al percatarse de que en su educación ocurrió esto, ¿no? A esto nos referimos cuando decimos que tenemos que ser participativos. Si vamos a buscar nombres de personas que movilizaron en los años 70, 80, 90 y también en este siglo, han movilizado a la consejería, han creado conciencia y tal. La inmensa mayoría de los nombres no los conocemos. Algunos suenan, algunos llegaron a tener cargos que potenciaran este cambio, esta lucha que teníamos por el cambio, pero nosotros hemos hecho ese cambio. Nosotros, los canarios, hemos traído aquí la universidad. Nosotros haremos que la Unión Deportiva Las Palmas esté en primera, si este año no, el año que viene seguro. O sea, los de Tenerife estarán luchando para que el Tenerife no baje a la baja, sino de broma. O sea, que todos estemos muy bien y estemos creando ese avance de nuestras islas, en comunidad de todas las islas, para que no es una isla la que tiene que crecer más que otra, porque eso sería nefasto para el resto de las islas, sino que todas crezcan en común. Sigue existiendo en Canarias la generosidad, la participación en casos urgentes. Ahí tenemos el caso de La Palma. Ha sido valorado a nivel mundial la solidaridad que inmediatamente al día siguiente se crea entre las islas para arropar
a nuestros compañeros y a nuestros conciudadanos de La Palma. No sabemos, no nos importa, no tiene interés si es de una provincia, si es de la otra. No, los palmeros son nuestros, somos nosotros. Tenemos que entrar a saco. Ellos entrarán a saco porque son también un pueblo maravilloso cuando haya otra desgracia por ahí. O sea que con esto nos queda la reflexión final. La reflexión final es: somos importantes para cambios estructurales fundamentales de nuestras islas. Y a ellos tenemos que aspirar. Y con esto terminamos por hoy. Un abrazo fuerte y que esto nos ayude a pensar.